Hola, qué placer poder saludarte. Bienvenido, bienvenida a nuestro programa Felicidad Plena, donde vamos a considerar el fascinante capítulo número 12 del libro profético de Daniel. Vamos a tener un estudio textual de la profecía, es decir, que hemos analizado los capítulos anteriores y en este capítulo vamos a analizar también todos los versículos. Vamos a tener una cosmovisión bíblica. Vamos a hablar del plan de salvación del tercer milenio, del nuevo orden mundial, del juicio final y del tiempo en que vivimos nosotros, el tiempo del fin. Daniel es un libro profético con un final feliz. El último capítulo es el más corto. El capítulo 12 se hace eco del capítulo 7, el centro geométrico de todo el libro. En el capítulo 1 la victoria tiene Nabucodonosor. En el capítulo 12, la victoria final la tiene Miguel, príncipe de Jerusalén. La guerra es global y la victoria es cósmica. En todos los capítulos y en el capítulo final, en la conclusión del libro, la victoria siempre la va a tener el Señor, va a tener Jesús. Va a decir Daniel capítulo 12, versículo 1 de la siguiente manera: en aquel tiempo, es decir, en el tiempo del fin, se levantará Miguel, es decir, Jesús, como lo vimos en el capítulo número 10, el gran príncipe que protege a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, aquellos que acepten al Señor por fe, se entreguen a Él por medio del santo bautismo, su nombre es registrado en el libro de la vida que está en los cielos. Y será tiempo de angustia, declara, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Va a decir el libro de Jeremías en el capítulo 30, versículo 7, de la siguiente manera: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Es decir, en el tiempo del fin, en el tiempo en el que vivimos, habrá angustia, gente o personas afligidas, angustiadas, desesperanzadas por las situaciones complejas y difíciles que les tocará atravesar. Va a decir la autora cristiana Elena de White en El conflicto inminente, página 89, el pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción, angustias descritas por el profeta. El texto de San Mateo en el capítulo 24, versículo 21 declara: porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. También, por otra parte, el libro de Apocalipsis en el capítulo 12, en el versículo 12, también declara: el apóstol Juan, estando en visión, oyó una gran voz que clamaba desde el cielo: ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. La ira de Satanás crece a medida que se va acercando el fin, y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo de angustia. Es decir, el enemigo de Dios intensifica sus esfuerzos para oprimir y angustiar, como bien decíamos recién, al Hijo de Dios, al que confía en el Señor. Va a decir también la declaración del libro de Lucas en el capítulo 21, versículos 25 al 28 de la siguiente manera: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones estarán en angustia, perplejas por el bramido del mar y de las ondas. Los hombres desfallecerán por el temor y la ansiedad de lo que vendrá sobre la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que viene en una nube con poder y grande majestad. Cuando estas cosas se empiecen a suceder, cobrad ánimo y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Algunas consideraciones. Angustia en el tiempo del fin. Los estudios indican que la enfermedad de moda, la depresión en la actualidad, la angustia, la aflicción, lo que en psicología se llama nihilismo, es el vacío existencial. Personas que a pesar de hacer lo que les agrada, sienten tristeza y una angustia indescriptible en sus seres. Por otro lado, dice el texto, desfalleciendo los hombres. La palabra griega apsukoma y significa literalmente muriendo. Hay personas que están vivas por fuera, pero muertas por dentro.
con dolor, angustia, aflicción, tristeza, desesperanza, insatisfacción, amargura y tantas emociones negativas que intoxican el ser. Pero bajo esas circunstancias, en el tiempo del fin, el texto de la palabra del Señor es claro: llegará Jesús y establecerá su reino eterno para siempre. Estamos viviendo lo predicho por la profecía: el deterioro del planeta, la caída de la economía, el desempleo mundial, el hambre alcanza a 3/4 partes del planeta, la política asentada sobre terreno poco firme, las armas se propagan sin control ni límites, la sombra de la nube atómica, los países implicados en distintos tipos de conflictos, la psicología humana en total desequilibrio, el alcohol, las drogas, la violencia, crímenes, con una sociedad en deterioro. Es un verdadero tiempo de angustia el que estamos viviendo definidamente en la actualidad. Ante la pérdida, el dolor y la separación, va a decir el texto de Daniel en capítulo 12, verso 2 de la siguiente manera: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y va a decir el capítulo 12, verso 3 de la siguiente manera: entonces los sabios resplandecerán como el fulgor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí hay esperanza para quienes hemos perdido seres amados, seres queridos. La muerte no es el fin de todo. La palabra de Dios promete que cuando el Señor venga, según su promesa, llamará a resurrección de vida eterna a quienes les hayan entregado sus vidas y les hayan dado sus corazones. Va a decir el libro de Daniel en el capítulo 12, verso 4 de la siguiente manera: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Qué ciencia? No solo la ciencia tecnológica, sino la ciencia del conocimiento de la palabra de Dios. Más que nunca hoy tenemos acceso a la palabra de Dios, la Biblia, a través del papel, pero también a través de una aplicación o del computador, y también tenemos la posibilidad de entender lo que antes no se entendía. Va a decir el libro de Daniel en el capítulo 12, versos 5 al 7, y yo, Daniel, miré y vi a otros dos que estaban, uno en esta orilla del río y el otro a la otra orilla. Uno de ellos preguntó al varón vestido de lino que estaba sobre el agua del río: ¿cuándo se cumplirán estas maravillas? Y el varón vestido de lino que estaba sobre el agua del río levantó ambas manos al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos: será por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe de quebrantar el poder del pueblo santo, todo esto se cumplirá. Una vez más aparece un periodo de tiempo profético en el último capítulo del libro de Daniel. Daniel capítulo 12, versículos 8 al 10 declara: y oí, pero no entendí, y pregunté: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. La palabra del Señor en este sentido es clara: las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Va a decir el libro de Daniel en el capítulo 12, de los versículos 11 al 13, desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación asoladora, tema que consideramos en el capítulo número 8 del libro de Daniel, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días, y tú irás hasta el fin y descansarás, y en los últimos días te levantarás para recibir tu herencia. Vamos a dedicar un espacio de tiempo en el programa para considerar estos periodos de tiempo que se mencionan en el último capítulo del libro de Daniel. Encontramos el periodo mayor de tiempo de los 2300 años, los 1260 años, los 1290 años y los 1335 años también. ¿A qué se refiere con estos periodos de tiempo el libro de Daniel? En este gráfico vamos a considerar, ya recordás que como vimos en el capítulo 7 y el capítulo número 8, el principio de interpretación profética de que un día es igual a un año,
según los textos de Números capítulo 14, versículo 32 y Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Todos los periodos de tiempo que descubrimos en el libro de Daniel empiezan en el 457 y concluyen en 1844. Las 70 semanas iban desde el 457 hasta el 34 después de Cristo, y estos periodos del tiempo del fin, todos concluyen en 1844. Todos los periodos de tiempo están cortados de este periodo mayor, los 2300 años. El periodo de 1260 años de supremacía total de la Iglesia de Roma va desde el 538 hasta 1798. En el 538, tras la caída de los ostrogodos, entra en vigencia el decreto del emperador Justiniano y se extiende este periodo de supremacía de la Iglesia de Roma hasta 1798, cuando el general Berthier lleva preso al Papa Pío VI a Valencia, en Francia, anulando así su autoridad, y por 20 años no hubo papas en Roma. El otro periodo de tiempo, 1290 años, desde el decreto legal de Justiniano hasta su fin. En el 508 se promulga el decreto legal del emperador Justiniano, dando autoridad y supremacía al obispo de Roma, y se extiende hasta 1798, cuando el general Berthier lleva preso al Papa Pío VI a Valencia, en Francia, anulando así su autoridad, y por 20 años no hubo papas en Roma. Y el periodo de 1335 años, desde el decreto legal de Justiniano hasta el juicio de instrucción previo al advenimiento. En el 508 se promulga el decreto legal del emperador Justiniano, dando autoridad y supremacía al obispo de Roma, y en 1844, donde concluye el periodo de 2300 años, se inicia el juicio investigador, iniciando el gran día de la expiación hasta el tiempo en el que Jesús vuelva por segunda vez a buscarnos a la tierra. Luego de ese periodo de tiempo, ya no hay periodo de tiempos hasta que Jesús vuelva por segunda vez en la Biblia. El periodo más largo de tiempo, desde el 457 a.C. hasta 1844. Todos los periodos de tiempo están cortados dentro de ese esquema general de tiempo. Vamos a considerar algunas señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Va a decir el libro de San Mateo en el capítulo 24, verso 6, «Oiréis de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os turbéis, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin». El texto del libro de Lucas en el capítulo 21, verso 9 va a decir de la siguiente manera, «Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no os alarméis, es necesario que estas cosas sucedan primero, pero el fin no vendrá enseguida». Es decir, hay quienes dicen que Dios no existe porque existen guerras, terremotos, hambrunas, etc. Pero eso no son evidencias de que Dios no existe. Por el contrario, son evidencias de que Dios sí existe, porque Él predijo que sucederían estas cosas en el tiempo del fin, justo antes de su segunda venida. Va a decir el texto de San Mateo en el capítulo 24, versículos 37 al 39, «Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque en los días anteriores al diluvio la gente comía y bebía, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre». En el texto de Mateo capítulo 24, verso 14 se lee, «Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Es decir, el fin viene por la predicación del evangelio al mundo entero. Va a decir el texto de San Mateo capítulo 24 en los versículos 11 y 23 al 27 de la siguiente manera, «Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Entonces, si alguien os dijere, aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los elegidos. Mirad, os lo he dicho de antemano. Así si os dicen, aquí está en el desierto, no salgáis, aquí están las cámaras, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre». Es decir, cuando Jesús vuelva por segunda vez,
Todo ojo lo va a ver, como dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, verso 7. Nuestro maravilloso Dios y Salvador Jesucristo. Va a concluir el libro de Daniel con una esperanza certera, segura, real. Todo lo que se predijo en el libro de Daniel se fue cumpliendo a lo largo de la historia y lo poco que queda por cumplirse definidamente se cumplirá. Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 19, verso 9, estas palabras son fieles y verdaderas de Dios. Va a decir el libro de Apocalipsis en el capítulo 21, verso 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El texto de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Siempre es bueno confiar en Él, creer en Él. Es la mejor elección que podés hacer. Va a decir el libro de Primera de Juan capítulo 5 versículo 13 de la siguiente forma. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y por último, el libro de Apocalipsis en el capítulo 3 verso 20 va a decir, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, estaré con él, cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere entrar a tu vida, a tu corazón. Está llamando porque está afuera, pero Él quiere entrar. ¿Cómo? Aceptándolo, creyendo en Él, leyendo su palabra, es decir, la Biblia, orando, asistiendo a tu iglesia. Todas estas cosas hacen de que el Señor, a través del poder de su Espíritu, pueda entrar en tu vida y en tu corazón. El texto clave de Daniel capítulo 12 son los versículos 1 al 4 y 12 al 13. El tema del capítulo número 12, Dios es el gran triunfador que en el tiempo del fin vence y destruye totalmente el pecado. A través de su pueblo restablece la verdad eterna sobre su carácter y con su segundo advenimiento inaugura el nuevo reino glorioso de paz triunfante sobre la tierra y el universo. El Señor finalmente establecerá su reino eterno, como lo vimos en el capítulo número 2 del libro de Daniel y ahora lo consideramos nuevamente aquí en el capítulo número 12. Nuestro próximo desafío es estudiar el libro de Apocalipsis. Te invito para nuestra siguiente serie, donde estudiaremos los 22 capítulos del libro de Apocalipsis para encontrar certeza en la profecía, pero también en la historia de la humanidad, en tu vida y en la mía. Y recordá que el Señor desea darte siempre paz, esperanza y también felicidad. Y de paso, recordá que felicidad empieza con fe.